Hola, buenos días. ¿Los de la virtualidad me escuchan? Buenas tardes. Sí, Les- ¿Ya? Sí, Sí, pero igual no pasa nada. Bueno, ya sabemos para la próxima pues sí, no, es decir, que necesitamos un micrófono. Porque yo creo que muchos van a conectarse. sí. Sí, el híbrido, no dijimos qué tipo de micrófono. Y trajeron este. Creo que Monero nos va a hacer el favor de grabar, entonces preguntarles si ya está grabando, para los que no pudieron venir. ¿Sí me llamó? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿ya no escuchan? Sí, me escucho. Ah, bueno. Bueno, entonces empezamos. Entonces la idea pues, de esta reunión es básicamente hacer un empalme entre los chicos del semestre pasado, que son todos los que están aquí al frente de ustedes, y nosotros que somos los que empezamos. Sobre todo la idea era que serán los líderes que están. Juan Miguel no pudo venir, pero pues está virtual. Entonces, sí, yo aquí no, estoy pendiente de cualquier cosa. sí, sí, él está pendiente ahí. Entonces, por favor, respeto. Igualmente se dejó, pues se lo anunció a todos, pues la idea que vinieran los que pudieran y asistieran todos, pues ahí habemos como casi la mitad del grupo. Entonces, pues yo creería que lo ideal sería que empezáramos, si quieren, por áreas o cómo les parece mejor. Pues no sé, por áreas. Tengo cuidado con la Diana. Entonces, no sé si que de pronto arrancamos con Juanru, que Juanru tiene que irse ahorita. Entonces, chico. Ah, vamos a arrancar con documentación. Pero entonces, no sé si quieren, o sea, para que nos rinda y pues sea. Que es, bueno, sí, él hacía muchas cosas. Pero entonces, si pronto, pues tuve documentación, como hacerle preguntas o cómo quieren hacer como el conducto. De hecho, de que. Pues del hecho de que nos, o sea, que sirva el hecho de reunirnos como para que recorde la información. Ah, bueno, otra cosa que detalle que yo iba a decir era que también la idea de la reunión es que los líderes de cada área pues pudieran quedar en contacto con ellos y que yo no sea el puente hacia ellos. Pues más que todo para agilizar las cosas y a veces yo no estoy, entonces como que si yo no estoy no pueden reunirse o algo así. Pues igual yo los conozco a todos, entonces, y la mayoría conocen acá y todos. Entonces arrancamos con Juanru. No sé, pues, no sé. Pues Tengo, como, ¿qué tengo rol 5 añitos. desempeñabas?
Bueno. Sí, la estructura de lo que tenían. Sí, lo sí, que ya. usaron. Bueno. Ah, este bendito. ¿Y cómo podríamos empezar a revisar? Bueno, yo soy Juan José, soy el líder, bueno, era el líder de documentación y de manufactura un corte, documentación 2. Lo que les puedo decir, o al menos en la parte de mi área que siento que fue la en la que más le metí las ganas, en la que más tuve tiempo para desarrollarme, fue documentación. Eso sí, recomendación, igual creo que se lo dije a tu líder y se lo dije también al tesorero, a Ceballos. Por la parte de documentación, lo más importante es que tengan claro una metodología. Si ustedes están viendo diseño 1, les va a servir mucho lo que les comenta el profesor Jorge o si algún otro profesor les puede ayudar como guía. No sé si Jorge lo hará porque apenas estoy viendo diseño 1, pero el punto es que ustedes tienen que seguir una metodología clara para presentarse a la Ferney, ya sea para los avances, ya sea para diseñar todas las cosas de documentación, de todos los formatos que se tengan que llenar, porque Ferney lo que le importa a él es el orden que lleven ustedes como proyecto y cómo ustedes también pueden dejar esa información registrada para las demás áreas. Entonces, no es un área tan grande o que tenga tantas actividades como programación, electrónica o manufactura, pero sí lo importante es que puedan hacer el puente con los demás. Entonces, lo que nosotros hicimos el semestre pasado era que los de documentación estaban en esa área y conjunto en otra área más, para servir principalmente como puente entre lo que se está consiguiendo de información y entre lo que están tomando decisiones tanto manufactura como electrónica, para que todos se tuvieran en conjunto. Nosotros seguimos una metodología que es la de semillero de Ferney, porque pues yo estoy en ese semillero, y Paula, que también era otra chica, también estaba en ese semillero. Entonces, nosotros seguimos esa metodología que es la del RUP, ¿vale? Creo que está también en el Drive, si se los pasaron los líderes. No tienen que seguir esa. Nosotros lo hicimos por comodidad, pero ustedes pueden seguir cualquiera, que lo importante es que Ferney la entienda y que ustedes mismos tengan un orden sobre lo que estén llevando. Entonces, todo lo que hagan, todo lo que avancen y todo lo que se decida entre las áreas es importante que lo pueda pasar por documentación. No solamente por eso, sino porque también es un apoyo tanto para los líderes como general. Los líderes están pendientes de las actividades y todo, pero pues es importante que ustedes también sean los que le mantengan el orden. Y ya, no es como tal una actividad demasiado larga, no es algo, bueno, sí es tedioso, es horrible. No, y ya, no sé si tienen alguna pregunta o cositas de pronto que quieran ver o hablar. Sí, mañana igual nos reunimos a la 1 o a qué hora será, a las 12, no sé, por ahí. Pero bueno, lleven todo el registro de cada corte, y recomendación que también le dije a Ceballos es que, bueno, eso lo propuso Tobar, porque ya luego dicen que le roba uno las ideas, y es que para los parciales, creo que Fernández ya les comentó, que ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que hagan en todas las áreas. Entonces, si ustedes son de electrónica, tienen que saber cómo funciona el cicloidal, tienen que saber cómo está la programación, tienen que saber los nodos, todas las cosas. Entonces, eso es una responsabilidad de todos, porque si ustedes no hacen la información, pues jamás lo va a poder documentar su documentación, pero ustedes tienen que estar presionando a todas las personas. Presionen exactamente, por ejemplo, si ustedes llevan un cronograma, organícenlo desde una vez para las metas que van a cumplir, para las cosas que se tengan que hacer. ¿Cómo? Y hagan más tareas, no sé. Pues ya. Y no sé. Manufactura. En la parte de manufactura yo no duré demasiado tiempo y se los puedo decir, ¿verdad? Los que saben como más, un conocimiento más profundo sobre el área, obviamente será Joseph, Dairon, que también creo que no pudo venir hoy, y otros más, que les pueden resolver preguntas aún más técnicas del área. Pero pues, no sé, igual me imagino que ahorita pues te vas a encargar de eso. Lo principal con manufactura es que tengan en claro los materiales que van a utilizar. Si ustedes van a usar las impresiones que habíamos pensado el semestre pasado, perfecto. Si no, hagan un análisis y un estudio bien detallado, porque eso fue una de las cosas que más nos afectó a nosotros como área, y es que lo que se organizaba se tomaba por decisiones, pero no se llevaba con ningún criterio. O bueno, mucho tiempo no se llevó con un criterio. Entonces, por la parte de documentación de manufactura, es de pronto una de las áreas que más tiene falencias, o que más tiene como huecos en los primeros cortes, pero eso se puede resolver hablando tanto con los líderes o con las cosas que puedan encontrar y hablar. Y ya, no sé. Ah. Sí. Sí, nosotros decimos que una persona, pues por temas de personal, no teníamos tantos como ustedes, pero nosotros teníamos que una persona de manufactura se encargaba de cada área. Entonces estaba la persona en manufactura, en electrónica, en programación, incluso la tesorería o la tesorera también se encargaba de ese lapso. Y eso nos facilitaba mucho las cosas, al menos a mí me facilitó mucho las cosas como líder para no tener que estar hablando con cada área todo el tiempo y para facilitarles. Pueden hacerlo en parejas incluso, o que alguien en su área se relacione con esa persona y esté hablando todo el tiempo. Te dije. La pregunta era que si se dividían por áreas o por personas en parejas para los grupos.
Y eso. No sé. Cualquier cosa me molestan por ahí. Sí, sí. Sí, no, es que toca así. Eso también lo van a hacer. Entonces, ¿Tú ¿quién va a conoces el seguir? enlace? Ah, Entonces, ¿quién va a seguir? Sebastián. Porque sí, Está en el orden, viejo. Yo no puedo ver, no me pueden Ah, no traer el sé, micrófono ahí, hasta acá. pues no, pero es que le tienen que verlo a los muchachos. Ah, tiene que ver. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo Juan Di. necesito mis conocimientos. No, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. En la cámara, ¿verdad? ¿Y a cuál Y- cámara? Esto Esto está siendo televisado. Sí. No se diga su área. No sé, micrófono. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan, Esteban? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, no. No quiero. Vea que Juan me está diciendo. Bueno, mi área, bueno, fue el líder del área de programación. Aquí traigo también a mi colíder, que fue Juan Diego, que fue pues, la persona que más me ayudó. En programación este semestre conozco creo que a la mitad o a la mayoría y puedo decir que tiene muy buenos elementos. En nuestro caso, programación tocó sacarlo entre 2, 3 personas de las 8 que había. Entonces, pues espero que tengan más mano de obra por esa parte. En el área de programación hay una cosa muy importante y es que como son los últimos en trabajar, tienen que dejar trabajo las primeras semanas. En este caso, lo que yo le recomendé a Juanmi ya, fue que les pusiera un taller que yo mismo les actualicé con las cosas que tenían que tener en cuenta. Ese taller, pues Juanmi lo puede compartir también a todo el grupo para que sepan de ROS2. Ahí aparece todo sobre modelado matemáticos de robots. También aparecen cómo trabajar con el GitHub, cómo son los comandos para Linux, etcétera. Y pues es una guía bastante buena que va de nivel básico hasta ya ROS2 o integrar ROS2 como los nodos, los tópicos, etcétera. Y también hay una serie de videos. Otras recomendaciones que le hago es no depender de manufactura para sacar el URF, porque es muy demorado que ellos manden un URF equivocado y ustedes les toque devolverlo porque no está bien ejecutado. Entonces, preferiblemente que los de programación aprendan a sacar el URF, que no sé si Ferney ya les ha hablado, ¿no? El URF es la simulación de robot, entonces tiene las inercias, las masas para que ustedes los puedan pasar a los simuladores que son gaseo y al visualizador que es Arbis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes ponen los ejes, ponen los puntos y el eje, pues es el eje donde rota la pierna o donde va a rotar la extremidad. Si ese eje queda por algún motivo mal colocado o no está bien en el cilindro, pues obviamente la pierna se va a dislocar en la simulación. Entonces es importante solo que les pasen el SolidWorks y ustedes puedan sacar el URF. Otra cosa también es ir avanzando en el tema de la simulación del robot, ya sea con palitos y circulitos, y ustedes ponerle ahí unas masas de simulación para que puedan ir viendo lo de la estabilidad. Si lo pueden ir haciendo desde ya, también. Otra de las cosas que se hizo en programación fue dividirlo en dos, que era la parte de programación y la parte del control. Pues no sé si Fernet ya les preguntó quién va a ser el encargado del control. No, pero por la segunda o tercera semana ya se los pregunta, entonces, pues preferiblemente que lo haga programación. ¿El control? Sí, pues son 15. ¿Cuántos son en programación? Son 17, Méndez. 7 en total. Juan Miguel habla. Aló, sí, que somos 17 en total, contando al líder y el colíder. Pues en el anterior semestre, como éramos poquitos, yo solicité gente de otras áreas. Entonces fundamos el área del control, que era un área de extensión de programación, pero también tenía componente de otras áreas. Ustedes tienen 17 personas en programación. Programación, el trabajo de programación sin carga, como lo hicimos nosotros, lo pueden hacer perfectamente 5 personas. El control lo pueden hacer otras 5. Ya el hecho es que pues tienen que evidenciar
quiénes van a estar en dados casos o si se reparten el trabajo o si hacen tareas redundantes, que dos personas hagan la misma tarea y pues se pueda elegir una la mejor opción de las dos, ¿no? ¿Otra cosa? Si no tienen computador bueno, no se metan al área. No, es en serio. O sea, lo que nos pasó fue que algunos compañeros no podían hacer los talleres o las guías porque no tenían un computador directamente. Entonces, si no tienen un computador, no se metan al área. Si necesitan información que les pasemos, yo tengo un disco duro que me pasó un compañero de un semestre pasado y se los puedo pasar. Los GitHubs, todo eso. Igual le hablen a Tobar, a mí no me hablen. Gracias, Juan Diego. Bueno, otra cosa es que obviamente uno se va a apoyar en el bytecoding. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero obviamente tienen que saber más o menos de qué se trata la estructura que ustedes están haciendo. O sea, de nada vale que ustedes hagan un código y no sepan cómo hijo de putas funciona y Ferney les pregunte o pase otra cosa que no lo puedan arreglar o no puedan evidenciar dónde es que falla el código, ¿no? Bueno, hablarles también sobre el Arduino Q con Juan Di y el cable de Buscan para recomendaciones, porque eso toca mostrárselo ahora si lo piensan comprar. El Moteus, pero el Moteus no lo quemamos nosotros. El Moteus no tiene nada que ver con la programación. Sí, yo les pasé todas las guías. Esas. Bueno, hay una cosa que se llama el Moteus. No sé si de pronto Méndez ya les ha hablado de eso, ¿no? Bueno, hay una cosa que se llama el Moteus, que es con lo que ustedes van. Ah, Juan Di, por favor, tráemelo, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos un motor brushless con un Moteus en la parte de atrás, en el backup. El Moteus es el controlador de este motor. Es muy bueno, la verdad, cuando se hizo el análisis con electrónica es el mejor, o sea, de verdad, sí o sí tienen que comprarlo. Sí, no, no, sí, pero es que el mejor controlador, en el mercado no van a encontrar un controlador igual a él. Pues es la verdad, no les estoy echando cuento, pero sí, es muy bueno. Bueno, el punto es que él tiene unos comandos que se pueden enviar desde una interfaz que hizo el mismo creador que se llama JOS. A JOS también le pueden escribir cualquier... Porque parece que lo estuviera vendiendo. Y también tiene un Discord el que le pueden meter. De hecho, nosotros también teníamos un Discord. Les recomendamos tener un Discord porque ahí pueden mandarse toda la información. Se los podemos heredar incluso. Ahí está todo lo que hicimos con Arduino Q, Docker y cosas que no sirvieron al final, pero que los pueden servir a ustedes. Ah, bueno, él tiene una serie de comandos que están en Python, entonces esos comandos ya están documentados. Igualmente, si quieren hacer, ¿saben qué es un webinar? Es una reunión o una charla. Si quieren, yo les puedo hacer un webinar de cómo usar los comandos. Cómo usar los comandos porque todos tienen la misma estructura, solo cambia para qué. Por ejemplo, pueden cambiar el máximo voltaje al que opera. Si ya vieron actuadores, es como un variador de velocidad. Ustedes le ajustan los parámetros y ya ahí, pues, en dado caso, pues no se va a dañar. A no ser de que, pues, hagan algo que no deberán hacer. Como, ya. Bueno, también otra cosa importante es comprar alguna inteligencia artificial que les pueda ayudar. Obviamente es la mejor ayuda del mundo y pues es lo que tienen que usar porque pues obviamente ir a entrar a ver la documentación es muy demorado para estas ocasiones, ¿no? Y más que es un proyecto muy grande, es un proyecto donde ustedes van a tener mucha presión, donde Ferney no le va a importar si ustedes se apoyan o no en la IA, lo que le importa realmente son los resultados. Y no le pregunten a Ferney cosas muy específicas porque los pueden enredar, entonces traten de buscar las soluciones por ustedes mismos, no dependan de Ferney.
Pues lo digo por cosas. Pues sí. Y ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Coworking. Ah, Juanmi. ¿Preguntas, Juanmi? No, que me diga ya, si no, no le respondo. No, de este lado no. Ah, bueno, cuéntame. No hubo sistema de control. A ver, hubo. Ah, ella me preguntó qué sistema de control utilizamos. En ese caso, se investigaron 4 sistemas de control. El PID, obviamente. Modelos predictivos, MPC, lo pueden investigar. Hay videos muy buenos en YouTube, que es una serie donde les explican todo el modelo predictivo. Ese y control inteligente son los que más tienen probabilidad de funcionar. Porque, pues, si ustedes lo hacen con control que hemos visto, van a haber no linealidades en ese sistema. Y pues, cuando ya hay no linealidades, aplicarle el control, pues, que hemos visto es muy difícil. A no ser de que hayan un predictor de Smith o hagan otra técnica de control. Y además, si hacen PID, van a tener que controlar muchas variables. Entonces, no solamente va a ser un PID, sino que van a ser, por ejemplo, 3 por motor para controlar posición, velocidad, aceleración, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿En español qué? ¿No? Ah, el muñeco. El muñeco es... El muñeco es un prototipo que ustedes van a tener que hacer las primeras semanas. Si lo pueden hacer antes de la mitad del proyecto, mucho mejor. Que ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo lo intenté hacer con servomotores. Mi recomendación, no utilicen servomotores, porque los servomotores, pues obviamente hay que suministrarles mucha corriente, lo cual pues les va a elevar el peso en términos de batería y van a tener que invertir más en él. Y la idea de ese muñeco es que no se invierta mucho en él, que sea un prototipo rápido para validar estabilidad. Y el control se modeló a partir de cinemática y como si fuera un péndulo invertido, para que lo tengan en cuenta. Y ya. Ah, el Arduino Q. Bueno, como cerebro del proyecto, lo que Ferney nos propuso fue utilizar un Arduino 1Q, el cual es similar a una Raspberry Pi. No sé si la han trabajado, pero básicamente tiene un entorno de Debian, el cual sí o sí los obliga a trabajar con Docker. Sácalo. Sí, está al revés, está al revés. Sí o sí los va a obligar a trabajar con Linux, que ya lo van a usar, y con Docker, porque el Ubuntu que van a usar ustedes no es compatible con Debian. Entonces lo que monten no les va a servir dentro del Arduino Q. Otra recomendación, apenas lo vayan a utilizar, rebootenlo porque este ya tiene algo que le hice que genera su propia red Wi-Fi, entonces no les va a conectar a Wi-Fi la primera vez, lo tienen que bootear otra vez para reiniciarlo. ¿Qué otras cosas? Idealmente nos lo comprarían porque pues ya está acá, no lo tienen que pedir a Amazon, cuesta como 400,000 pesos. Ahorita entramos en eso, ya. Y ya no. Una Raspberry Pi 4, ¿qué les puedo ofrecer? O sea, a Ferney le gusta eso. O sea, ya ustedes ya saben que Ferney no se va a bajar de brushless ni se va a bajar de probablemente esto. Bueno, eso es todo. Que era lo del primer parcial, ustedes lo negociaron, ¿no? Bueno, lo que preguntó Méndez fue por qué el primer parcial fue un paso a paso y no brushless. Esto fue porque lo que se negoció con Ferney es que los brushless se iban a armar. Porque comprar un brushless armado es muy caro. Entonces armarlo salía mejor. Pero la cuestión es que no había tiempo, entonces no podíamos armar el brushless
brushless, y al mismo tiempo hacer toda la pata. Entonces el primer parcial se hizo con paso a paso, se hizo con un N30 y dos N20. Pues si no es el servomotor grande, el chiquito, el azul. ¿No? Yo recomiendo que investiguen. yo, yo recomiendo, no, ustedes tienen, les toca hacer minisumo, ¿no? No, es que realmente eso no iba a ser un muñeco que iba a durar 8 semanas. Eso iba a ser un muñeco que lo iba a armar en 2 semanas, se iba a estabilizar y pues era realmente para que el profesor viera que estábamos trabajando paralelo porque pues no teníamos nada físico de esta parte, ¿no? Pero yo les recomiendo... Ah, el original era con los azulitos, sí. Y la verdad, yo les recomiendo, pues si no es muy caro, los N30 que son para los de sumo, que vienen con encoder. N20. Ah, es que hay N20 y N30. Pues N30 tiene más, sí, un motor DC con encoder, pero con reducción obviamente para que les alcance a cargar el torque, ¿no? ¿Y qué? Esa no es mi área. Ah, es que me olvidé el micrófono. A mí también se me olvida. Nosotros estamos discutiendo desde el área de manufactura hacer un pequeño cicloidal con motores sin escobillas para que los de programación pues la tuvieran más sencillo al momento de escalar, digamos así, del muñeco al modelo. ¿Lo ves viable? Tipo, o sea, ¿qué opinas sobre eso? O sea, Los que venden en 20.000 en AliExpress, pues. Esos. El problema que yo le di a eso, porque yo también lo pensé, es que el problema que yo le di a eso es que pienso que es una inversión muy grande para un prototipo. Entonces... No, pero eso vale 20.000 en AliExpress. Ah, me retrato. No, a ver, prenda el AliExpress, porfa, Esteban. Meta hacia AliExpress. Eso está como en 30.000. Yo en estos días lo vi. Jorge, pasa al frente, por favor. Sí, no, a mí me hicieron parar, Jorge. Yo no quería. Bueno. ¿Qué? ¿15? ¿15 qué cosa? Ah, estúpido. Bueno, yo soy Jorge. Yo fui el líder de electrónica. No lo hagan. Bueno, al caso de la pregunta respondiendo a la manufactura, ¿por qué hacer? De hecho, nosotros hicimos un diseño de un cicloidal exterior, que fue lo que pues literalmente sacó Joseph para el primer parcial. Ese diseño, sí, o sea, pues sí les ayudaría como a entender lo que es un cicloidal, pero a comparación de lo que sería un cicloidal externo a un interno, hay un mundo. Porque pues para el externo ustedes podrían hacer un transformer si quieren de cicloidal externo, pero el interno están literalmente ahí donde ven ese motor, tiene el motor ahí donde está, ese motor tiene un cicloidal, una reducción cicloidal por adentro. O sea, lo que ustedes hacen en realidad es coger el rotor y al eje acoplarle la reducción. Entonces, su diseño tiene que ajustarse al espacio que tienen para trabajar. O sea, dependiendo de la dimensión del motor. Si me pongo técnico, les voy a echar mucha cháchara, pero pues así hablándoles por encimita, no recomendaría hacer eso. O sea, hacer pruebas con una reducción externa no les va a asegurar que les funcione para una reducción interna, que fue de hecho lo que nos pasó a nosotros. Eso, y pues lo segundo es que dependiendo de las pruebas, o sea, una vez saquen un motor bueno, a ver, explicarles por qué el motor, bueno, el proyecto como tal no pudo hacerse, que fue básicamente el motor.
esos motores brushless, así con una reducción de ese tamaño, son muy costosos. O sea, pues básicamente, de hecho, el que tiene el perro de Neurocontrol es de la misma marca, es de MJ-Bots. Ese motor tiene, de hecho, una capacidad de torque menor al motor que fabricamos. El problema es que ese motor pues cuesta $800. Cada motor cuesta $800 con el controlador incluido. El de nosotros, pues el controlador cuesta que como 400 y algo, y pues si le suman los materiales y el motor, pues casi no llega al millón. Entonces, pues si hacen la comparación de $800 con el millón de pesos, pues... Bueno, bueno, otra de las razones no recomiendo el brushless para el prototipo porque me acordé que se utiliza speed control y es diferente al control FOC. No FOC, no FOC, con FOC. Y, no, pero pues ellos entienden, pero por favor, Esteban, póngalo ahí en FOC. Pero no FOC, sino FOC, por favor. Que el control de campo. El control de campo que pues debe tener un imán que va ahí. Si usted ya lo explica, Jorge. Sí, sí. Pero. Ajá. Entonces, pues mostrar el brushless, por favor. Listo. Este debe tener su speed control, ¿no? Pero el speed control no les va a dar para controlar eso, ¿no? Porque no tienen encoder tampoco. No tienen encoder. Bien. Bueno, de hecho, de las primeras cosas, o sea, ustedes van a llegar a una, o sea, seguramente se lleguen a cuestionar de por qué qué diferencia tiene hacer utilizar o algún controlador que traiga incluida la tecnología del FOC, del control orientado al campo, y por qué no utilizar un speed control y simplemente ponerle un imán al rotor y un encoder. Lo que pasa con eso es que los motores brushless pues no funcionan como un motor pues DC común y corriente. Lo que pasa con los motores brushless es que ellos simulan, por decirlo de alguna forma, una señal sinusoidal. O sea, en cada una de las tres fases pues va una señal sinusoidal que pues ya hablando en términos bastante estrictos, no es una señal sinusoidal, sino que es una señal PWM que promedia una señal sinusoidal. Bueno, el caso, ¿por qué no lo van a poder hacer? Porque el control es completamente distinto. O sea, si ustedes van y revisan ya, pues, dentro de los factores técnicos, el FOC lo que hace es generar como una serie de transformaciones a partir de lo que él entrega. O sea, no es un control que simplemente digamos, simplemente por programación, no. Es un control que también requiere ciertos elementos análogos y lógicos. O sea, en el controlador, en este caso en el Moteo C1, si lo puedes buscar, por favor, busca Moteo C1. El Moteo C1, pues ya trae, digamos, que esa tecnología acoplada. A diferencia de un speed control, que un speed control lo único que hace es que ustedes le dan una referencia al speed control y él simplemente lo que hace es inyectar potencia a cada una de las tres fases. O sea, sí, es ese. Bueno, este fue el controlador que nosotros escogimos. Desde una vez les digo a los que estén en electrónica, los de electrónica son básicamente el freno de los de manufactura, porque por ser de manufactura ellos van y hacen lo que quieran, pero pues digamos que hay ciertas... espere. O sea, no es por tirar, pero digamos que si no se tienen en... Confirmo. Si no se tienen en cuenta ciertos aspectos rigurosos y técnicos de la electrónica que se va a trabajar, pues se van a dañar los elementos o no van a funcionar las cosas, porque, a ver, de las cosas más importantes que tiene que asegurar electrónica y que frena mucho a manufactura es que el motor debe estar casi que perfectamente alineado, porque si no está alineado, el rotor y el estator se pegan. Bueno, ustedes lo que van a... el motor que nosotros les estamos ofreciendo de alguna manera es un motor brushless, frameless. El frameless viene porque es un motor sin marco. Los motores sin marco, ¿puedes buscar ahí una referencia, por favor? El WK
El WK8115. Bueno, les voy adelantando. Este motor frameless es un motor sin marco de la marca Steadwind. Es una marca pues china, pero pues ellos fabrican motores. Ellos fabrican motores, pues la verdad, hay muy buenas reseñas de los motores y comercialmente fue el motor con más velocidad y más torque que logramos encontrar. Bueno, pues para poder seleccionar eso, pues obviamente tuvimos que hacer una investigación. Más que todo fuimos yo y mi colíder Juan Pablo. Entonces, nosotros hicimos la investigación y nos aseguramos que tanto el motor como el controlador pues fueran compatibles y estuvieran dentro del rango de potencia de uso y básicamente todo. ¿Qué pasa con este tipo de motores? Así tal cual lo ven en la imagen, es lo que les llega. O sea, literalmente les llega un rotor y un estator. Y ahí ya quedan a su suerte. Entonces, para que lo tengan como en cuenta, hay ciertas condiciones que dentro de la hoja de datos pues se deben cumplir, como por ejemplo la capacidad de torque máximo, la capacidad de corriente de fase máxima, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues el controlador lo pensamos comprar un controlador que pudiéramos tener todas esas variables pues, a nuestro poder. El Moto UC1 es capaz de controlar pues básicamente todo ese tipo de variables, corriente de fase, torque máximo, velocidad máxima, todo. Por parte de esto, y por qué les digo que electrónica pues frena manufactura. Para que esto funcione, de hecho, pues a lo que ya como que puedan tener práctica y lo puedan ver, o pues si alguien ya manejó algún motor brushless, pues el estator está hecho de pues, un metal. Entonces, pues al rotor tener imanes, se va a pegar al estator y pues un motor pegado pues no les va a girar. Pues sí, entonces esa es una de las cosas que tiene que manufactura asegurar para que un motor brushless funcione. Segunda de las cosas, son elementos delicados. O sea, si dañan una de las fases, es muy complicado lograr que... Llegó. Ya no podemos hablar mal de Fernández porque llegó. Entonces, pues... entonces, a ver... ahora sí les tengo que hablar en serio porque llegó Fernández. El motor brushless como tal pues es delicado, lo mejor es tratarlo con cuidado y que las personas que vayan a manipularlo sepan lo que están manipulando. Tal cual esto es lo que les llega, entonces pues los primeros pasos que ustedes deben hacer es confirmar que todas tres fases tengan continuidad. Si no tienen continuidad, devuélvanlo. Y asimismo, pues literalmente lo que les llega son las fases de cobre. Entonces eso es un hilo de cobre súper delgado, que eso lo tienen que soldar ustedes a un cable pues mucho más denso, o sea, que permita pues manipularlo de cierta forma, porque pues de estar los cables de cobre ahí ya se hubiera dañado. Por esa parte, otra de las cosas es que para hacer la fabricación, por lo menos del rotor y en la parte donde va el estator, seguramente les toque poner muchas cosas a presión. Mi recomendación es no calienten el rotor. El rotor está hecho de imanes de neodimio, entonces si pasan un punto específico de temperatura, pues lo van a desmagnetizar. Y pues si lo desmagnetizan es plata que pierden ahí en un rotor. Hicieron la simulación electrónica. Bueno, en temas más que todo de simulación, los temas de simulación los manejamos. Bueno, en realidad lo manejaron porque yo no estuve tanto en eso. Sí la revisé. Con el tema de simulaciones, pues cualquier tipo SPICE les funciona, que puedan incluir los elementos. Para hacer lo que más simulamos fueron las placas. O sea, que las placas funcionaran con los elementos que nosotros compramos. Por ejemplo, el step down y más cosas que pues seguro más adelante les presentaré. Eso fue lo que simulamos. Y para el diseño de placas utilizamos KiCad porque pues es el programa gratuito que mejor se nos facilitó para desarrollarlo. Con temas de cálculos, sí van a tener que hacer cálculos,
más que todo para que entiendan cómo pasar de lo electrónico a lo mecánico. O sea, porque pues parte de lo que ustedes van a hacer pues es entender que la función del controlador es hacer que circule una corriente por las fases del motor y esa corriente tienen que hacer el cálculo para entender cuánto esa corriente se va a torque y cuánto esa corriente pues se va a energía térmica. Entonces, cuánto se disipa y cuánto no. ¿Cuál problema? Bueno, hay una calculadora porque pues dependiendo de los parámetros mecánicos que ustedes realicen, digamos, dependiendo de la reducción pues puede ser varios, 1 a 20, 1 a 10. Lo que hagan ahí en ese caso, pues eso les va a determinar bastante la capacidad de potencia que pueda transmitir su eje. Entonces, dependiendo de eso, pues les toca hacer el cálculo de cuánto, a ver, ustedes van a tener un sistema que va a tener una capacidad de corriente limitada. Entonces, esa capacidad de corriente limitada, ustedes deben asegurarse de que sea suficiente para que el motor con esa reducción sea capaz de levantar el peso al que se va a ver exigido. ¿A qué me refiero esto? Si tienen un robot que pesa 22 kilos y va a subir escaleras, pues necesitan un motor que a la hora de hacer el movimiento de flexión y extensión de pierna, pues tenga la fuerza para hacer subir 20, bueno, digamos que el 80, sí, exacto. El 80% del peso, por ejemplo, por hacer un cálculo estimado, pues del robot, porque eso es lo que le van a exigir. Y asimismo, pues, ¿por qué se buscó hacer un motor? Pues en este caso, pues es un motor brushless considerablemente grande. Y si se fijan, casi todos los motores brushless que se utilizan con reducción en la industria son casi de ese tamaño, y es porque los motores brushless tienen muy buen uso del torque a bajas velocidades, lo que les permite hacer un control bastante pues estable, y asimismo responden mucho más rápido que lo que sería un motor con escobillas o paso a paso. O sea, la precisión es o sea, hay un mundo, porque ya entrando en temas específicos, pues el paso a paso, como lo dice, es de paso a paso, y lo mismo un servomotor. Bueno, el servomotor cambia un poquito el funcionamiento, pero no me voy a meter en eso. El brushless no, el brushless tiene control de campo completo, pues con el controlador que tiene FOC. Ya, no sé si respondí la pregunta o si hay algún específico que debería aclarar. ¿Cuál? ¿Qué la les dijo? Yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, bien. Ahí se escucha, ¿sí o no? Sí, ahí te escucho. ¿Cuántos motores de esos tienen? ¿Cuántos quemaron? ¿Y en cuántos nos los van a vender? A ver. Eso ahorita ya. Espérame porque va a hablar el representante de manufactura y ya, y pues ahora podemos hablar de los precios y de cuántos elementos quedaron. Hágale, todo bien. Sí, pues Juan Pablo, la verdad, pues o sea, el desarrollo de electrónica, pues tienen que entender también que va a ser un trabajo teórico y práctico. O sea, van a ver quienes trabajen en la parte de diseñar y probar antes pues, de fabricar, y van a ver quienes fabriquen. Entonces, pues eso es una parte considerable que tienen que repartir y evalúen bien las habilidades de cada uno para que pues, no se desperdicien y no quede gente sin trabajo, porque pues, siendo tantas personas, yo creo que deberían ubicarlos bien. Bueno, pues eso es, hay un tema ahí, y es que pues electrónica básicamente abarca todo, no solo la electrónica de control, sino pues es potencia y el manejo que se le da a esos mismos elementos. Los elementos, al ser pues delicados, por lo menos lo que incluye el motor, pues debería ser manejado por personas que entiendan lo que están manejando, y asimismo pues las condiciones que deben cumplirse para que eso pueda ser manejado. Entonces, por ejemplo, al alimentar un controlador, pues deben mantener un nivel de tensión estable. Entonces, ¿qué elementos deben de utilizar dentro de la potencia para poder mantener ese nivel de tensión estable? Ese tipo de cosas. Y pues divídanse, literalmente divídanse el trabajo entre lo que van a hacer los que se van a dedicar a la potencia y los que se van a dedicar pues a la electrónica, pues digamos como más simple o más sencilla.
Sí, ¿de quién es la pregunta? Hay dos preguntas. Ve, Jorge, la parte de potencia ustedes la hicieron programada o analógicamente toda. Hay una parte que se hizo analógica, por lo menos con unos elementos que se pensaron como protecciones, digamos, extras, en caso de que la protección principal no cumpliera con las expectativas. Por lo menos para nuestro caso, la protección principal sí cumplió con las expectativas, que fue una placa reguladora que se compró, que pues nos sirve porque era tanto regulador de tensión como de corriente, como de ciertas características que se deben cumplir, lo mismo para poder comprobar que el funcionamiento pues, de los controladores sea adecuado. La parte analógica de potencia, la verdad, pues no fue una cosa del otro mundo, pero se utilizaron elementos simples que puedes encontrar. O sea, la verdad, los elementos son bastante simples, pero que te aseguran en que caso de que algo falle, pues no se van a gastar 120,000 pesos en un regulador, sino pues 5,000 en un diodo. Entonces, eso fue lo que se hizo básicamente. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien más tenía la mano levantada? Creo que no. Bueno, le voy a dar ahí ya la voz al representante de manufactura. Buenas, mi nombre es Joseph, fui el más explotado en este curso. Sin ofender para todos los que estén en manufactura ahorita, pero es la parte más horrible al inicio. ¿Por qué? Al final son los que tienen la culpa de todo, de que no sirviera, de que sirviera, todo tienen la culpa ustedes. Si se van a meter a manufactura, tienen que saber diseñar. No se pueden meter porque dicen que va a ser algo sencillo, van a aprender, no. Al área que se metan tiene que ser porque saben hacer algo. Y si no saben imprimir, no se pongan a hacer diseños para imprimir o que lo revise alguien que tenga experiencia al imprimir en 3D. Porque imprimir en 3D no es simplemente coloco el diseño que dice ahí una caja y sale a la perfección. Esto fueron tantos intentos que tengo una caja llena de plástico en mi casa que no he podido derretir para reciclar porque eso, el ABS, que es el material que se hizo para el motor, porque tiene que resistir la temperatura del motor, porque ya dijeron, esto se calienta al menos 80 grados, y eso que ya ahí lo están dañando. Se usó ABS, asa con fibra de carbono para el rotor, que tenía que resistir un poco más, pero igual son materiales que si no han manejado son tóxicos, no se pueden reciclar tan fácil. Todo eso tienen que tener en consideración. Y este diseño no fue hecho desde cero, porque hacer esto desde cero conlleva ya un pensamiento más allá. Esto fue rediseño de un diseño ya hecho en internet, pero ese estaba hecho mecanizado. Este está hecho completamente en impresión, lo que lo hace más susceptible a fallos. Por eso fueron tantas pruebas. Por eso el diseño honestamente vale más, porque para todas las consideraciones que se tienen que hacer para hacer esto, es un complique que me montaron encima a partir de la mitad del segundo corte y quedé traumado. Bueno, recomendación para la parte del eje. Si ustedes lo van a imprimir en 3D, siempre va a fallar de la misma manera, que va a ser que no va a resistir la torsión. Siempre nos falla con la misma, ¿cómo se dice eso? ¿Huella? No, con el mismo patrón. Siempre fallaba con el mismo patrón, entonces pues ya yo les dará las recomendaciones de eso. Como dije, esto está impreso en 3D, pero no todo va a resistir. El eje, ¿por qué dijeron que fallaba? Porque los primeros ejes fueron hechos impresos. Un eje impreso sí o sí va a estar la línea de impresión, entonces si uno le aplica la fuerza, una al contrario, se va a romper en la línea de impresión. Y ese es el fallo que tuvimos al principio. ¿Qué se hizo? Un eje mecanizado, una varilla cortada para hacer un eje en D y que eso evitara el problema. Se pegó con superglue a la parte del rotor y el rotor es una pieza. El rotor es, ¿puedes colocar otra vez la imagen del rotor y estator? Es la parte negra con los imanes pegada al rotor que tiene también el imán que va al controlador del Moteus y está en la parte de atrás. Todo eso tiene que tener la fuerza para separarlo, pero como es una pieza impresa es plástico, el plástico se dobla fácilmente. Entonces se usó un rodamiento grande para separar esas piezas. Y el rodamiento yo no lo pensé, fue pensamiento de otro diseño que era más complejo y pensado desde cero, que no tenía otras consideraciones de seguridad. Por ejemplo, para retirar el rotor, separarlo del estator sin que se dañe algo, porque como dijo Jorge ahora rato, si ustedes separan a fuerza y pueden dañar la parte del cobre, se puede raspar y puede hacer un corto y eso daña el estator por completo. Y eso pasó con ese primer diseño. Si ahorita están en manufactura,
no tengan miedo de hablar si las ideas van por mal lado, porque si no, todos se quedan jodidos. Yo lo hice y todos me tacharon de malo, pero al final no salió, entonces tenía razón. Si necesitan ayuda de manufactura, yo no estoy presente. Yo ya vengo lunes, miércoles y a veces los martes, pero yo no les puedo ayudar en nada más que con el diseño, consideraciones pequeñas, pero no tengo tiempo ahorita. Pero honestamente el diseño ya tiene todas las consideraciones que tienen que tener en cuenta. El agarre acá es con injertos, porque para los tornillos en impresión 3D es plástico, quemar el plástico es dañarlo. Entonces, simplemente usando injertos para evitar separarlo. Injertos no de línea recta, en diagonal, para que así no se vaya a separar. Es la parte de salida, que esto ya tiene el cicloidal interno. Como dijeron, un cicloidal interno es más complicado que el externo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño, tienen que acoplarlo ahí. Y para lo que ya teníamos del diseño anterior, no se usó casi nada. Se usó otro diseño ya hecho. Todo se acopló a un diseño ya investigado, que ya sabíamos que funcionaba. Porque estar a prueba y error es perder tiempo. Y para ustedes perder tiempo, perder material es perder plata. Y ya de por sí, perder plata en robótica es jodido. El profe mismo lo sabe. Perder la materia con la inversión que se hace es, no sé, la falla. ¿Cuál de tantas? El Moteus. Cuando ustedes hicieron el cicloidal externo, porque ustedes arrancaron con el externo, y luego hicieron el cambio con el interno. ¿Qué pasa de pasar de un formato al otro? Y en manufactura, cuando llegaron al punto en el que la alineación no correspondía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces sobre eso. La parte de la alineación, como dije, usamos el rodamiento grande, que era de otro diseño, para poder separar las piezas y que fuera perfecto, porque siendo mecanizado, un solo rodamiento o dos ya es suficiente para alinearlo. Pero para este, que el rotor es tan endeble con el plástico, simplemente se separaba en la parte ya llegando al eje. Entonces para eso usamos el rodamiento grande, que aquí es lo que se alcanza a ver en los huecos que tiene. Esa es la parte del rodamiento grande. No se alcanza ni a ver el rotor, porque es lo único que lo separa. Y la parte del cicloidal interno, muchos lo hacen a prueba y error, pero para nosotros eso ya era pérdida de tiempo. Este fue un cicloidal ya hecho en otro diseño, del que fue inspirado el motor también, pero con una relación de 9:1. Normalmente la relación afecta mucho. Si le quieren colocar un externo, es complicado, porque la relación se supone que puede multiplicar, pero también les puede generar más conflictos, sobre todo con piezas de plástico, porque aquí no es tan fácil como una pieza mecanizada que lo lubrican y ya está. Aquí el plástico, incluso con el lubricante, muchas veces se pegó, cuando lo hicimos en el primer parcial con los paso a paso, que al paso a paso simplemente fue un cicloidal externo y ya, pero incluso ese, por cuestión de fricción, tuvo problemas. Incluso la pierna se dañó por aplicarle mucha fuerza en un lado contrario, y eso tuvo que ser arreglado en el momento. No piensen que por hacer la práctica en el cicloidal externo, el interno pierde complejidad. Sí o sí tiene su complejidad. Y si necesitan más relación, tienen que buscar las ecuaciones, porque ya incluso había modelos en OnShape, no sé si en Solid estaba la ecuación que hacía el cicloidal, pero sobre todo en OnShape ya estaba para poder dar la relación exacta. También, para ese cicloidal no se usaron postes impresos como fue en el anterior, sino que también son mecanizados, o sea, la varilla cortada, y esos son los postes del cicloidal. ¿Hay una imagen de cicloidal que puedas buscar ahí para mostrar cuál es la parte que estoy diciendo? ¿Mm? Uh-huh. El cicloidal también tiene que aguantar la temperatura interna, porque aquí las únicas salidas de temperatura es los huecos que ustedes ven ahí alrededor. Entonces, esos también tienen que soportar la temperatura. Los principales se hicieron en PLA y PFG, pero de resto se cambió a ABS también. Aquí está más o menos. Aquí está. Estos postes son los que se encargan de transmitir al cicloidal. Si no estoy mal, este sería bueno, este podría ser el de entrada o el de salida, y estos de acá son los que van a los cicloidales. Esos están mecanizados, y estos podíamos dejarlo en impresión porque era la parte externa y no sufría tanto, pero igual también son varillas cortadas. Y está alrededor, pero si tuviéramos el modelo aquí, ninguno pensó en traer el computador con el modelo ya hecho.
No. Bueno, igualmente ahí se entiende cuál es la parte que está mecanizada. Estos de acá alrededor. Estos postes y los morados internos son los que están mecanizados. Y pues los rodamientos que se encargan de alinear con el eje. Son las partes más complejas que tiene el diseño. De resto, la impresión, si van a imprimir, consideren qué tan grande es la pieza, si está bien pensada antes, porque el desperdicio de material puede ser demasiado. Nosotros teníamos mucho cuidado, sobre todo con las piezas de asa de fibra de carbono, porque era el material más caro. Y, por ejemplo, esta pieza, la más grande blanca, puede llevar al menos 3 a 4 horas. Por ahí 250 gramos de desperdicio. Tienen que considerar el relleno, tienen que considerar cómo el relleno afecta a la dureza de la pieza. Y en la forma en que lo van a hacer, que el material, siendo plástico, se puede flexionar. Y si no es flexible, se puede partir. El asa en fibra de carbono se parte fácilmente. Es un material frágil. Pero el PLA simplemente se flexiona. Por eso usamos PLA Plus para lo que iba a ser la estructura. No utilizamos asa ni asa con fibra de carbono. Porque en tal caso de haber incluso un golpe, resiste mejor el PLA que el ABS. El ABS se hubiera roto al instante. ¿Alguna pregunta sobre manufactura? ¿Ah? Ah, no. Yo dije que no tengo más tiempo ahorita. Es que no está tan bien pensada. O sea, necesito con todos los postes. Pregunten ahora. Y les aviso, yo estoy aquí porque yo honestamente me maté solo. Porque yo no estaba en manufactura siquiera. Por algo Tobar dijo lo del computador, yo estaba en programación y sí computador bueno. Y aquí me metí. Y yo fui el que sacó el último diseño. Y me derretí. No. Bueno, más o menos. Les digo cómo son las cosas. No voy a llorar, voy a tirar de una vez. Si el líder no sirve, no lo escojan. Si el líder no sirve, si alguien sabe que ese líder no sirve, díganlo ahorita. Muchachos, por favor, para robótica, dejen sus problemas personales a un lado. Eso no les va a ayudar en nada. No sé, ¿qué consideraciones recomiendas para ciclistas? Y el segundo era el velardista. Dairon era velardista. Para el cicloidal. La holgura, primero que nada la holgura y que el giro sea suave, porque si ustedes lo giran y se siente la restricción, eso va a hacer fuerza en el motor y como dijimos, tiene que girar perfecto, porque si un brushless no gira perfecto, la resistencia le puede generar corto al Moteus y esa fue la razón de que se quemara el Moteus. Y fue una resistencia tonta, porque no fue una resistencia de que estuviera mal impreso, estuviera mal pensado, sino que era un tornillo que estaba haciendo fuerza en el rotor y eso causó el corto. Entonces, lo primero, siempre que hagan un diseño, que gire bien. No vayan a montar el Moteus y arriesgarlo si no notan que gira perfecto, porque eso es un problema. Bueno, ahora que Joseph toca el tema, hay un tema con las pruebas unitarias que ustedes van a tener que hacer. De hecho, Ferney pues, es bastante exigente con ese tema de las pruebas unitarias y les recomiendo que desde ahora vayan pensando en qué formato van a utilizar para documentar esas pruebas unitarias. Ya voy. El tema con las pruebas unitarias. ¿Qué pasa con las pruebas unitarias? Ustedes van a tener que básicamente, bueno, como yo guié mi área, es que primero probamos todo por separado antes de irlo a poner junto, pues para asegurarnos de que pues no fuera a fallar. En el caso de potencia y eso no fue mucho problema, pero nos encontramos con el desafío de probar un motor brushless con ciertas restricciones de movimiento sin arriesgar el controlador. Porque pues para que se hagan una pequeña idea, el controlador, el Moteus, cuando ustedes lo solden al motor, pues primero, si lo van a quitar, les toca soldarlo y es arriesgar la integridad del controlador. Y segundo, lo primero que ustedes deben hacer es una prueba de calibración. Sí, bueno, una prueba de calibración en la que el Moteus, pues digamos, él ya trae pues con la ayuda de programación, se le mandaban ciertos comandos en el que entra una prueba de calibración y empieza a girar. Bueno, para esos... él les va a arrojar unos resultados ahí para que ustedes pues le echen una revisada y entiendan qué es lo que les da.
Y pues eso mismo, porque esa prueba de calibración no la pueden hacer sin que aseguren que el motor gira libremente. Nosotros lo que hacíamos es que utilizamos un ESC de mediana alta potencia para que pues intentáramos hacer girar el motor sin necesidad de arriesgar la integridad del controlador del Moteus. Entonces, tener un ESC a la mano y probar el motor utilizando ese ESC es bastante útil, porque si gira con el ESC, les aseguro que con el Moteus pues va a girar. Aunque había a veces complicaciones con el ESC porque ese ESC hace falso contacto. Hace falso contacto. Sí, pues, o sea, aseguren que el ESC haga buen contacto con las todas tres fases del motor y pues no van a tener líos en las pruebas. Otra cosa, el diseño está bien, pero en impresión, como les dije, tiene limitaciones. Y hay una pieza que sí o sí deben mecanizar, y es el eje de salida. Porque si ese eje no está mecanizado, cuando le apliquen más de 5 kilos de fuerza, se va a romper o se va a rodar, porque sí o sí el plástico va a ceder ante la fuerza. Esa pieza es pequeñita y en mecanizado no debería costar demasiado comparado con hacer todo el rotor o hacer todas las demás piezas. Las demás están perfecto, pero la última pieza que falló y que no hubo cómo solucionarla ni con el material más resistente que teníamos es el punto en el eje, que va a los cicloidales. Vuelve a colocar la imagen del cicloidal. Es la amarilla que está alrededor del eje, ese que gira, o sea, sería el rodamiento y la pieza que alinea los rodamientos de esos. Esa pieza toca mecanizarla porque se parte muy fácilmente cuando se aplica demasiada fuerza. Lo imprimimos con boquilla de 0.2, todo el relleno posible, y como es tan pequeña, es muy fácil que se parta. Entonces, esa pieza sí les recomiendo mecanizarla por completo. De resto, ya la mayoría de piezas aquí necesarias ya están hechas. Lo único es que consigan los injertos y imprimir el resto. Bueno, ya que mis compañeros me hicieron acordar de varios detalles que tuvimos. El primero, la parte de las pruebas unitarias. La primera prueba unitaria que se hizo el semestre pasado no contaba con los elementos necesarios para realizarse. Entonces, eso, antes de ir a hacer una prueba unitaria en los laboratorios, primero documentación, más o menos ¿cuántos son en documentación están? ¿12? ¿12 en documentación? 12. 11. Ok, 11 personas son bastante. Ahí tienen para que en dado caso de tener que hacer una prueba unitaria, siempre tienen que poner los requisitos, así como hacían los laboratorios de física, los profesores que ponían los requisitos, siempre deben ir esos requisitos. ¿Por qué? Porque digamos que van a hacer la primera prueba de torque del motor para saber si la reducción sí está buena. Digamos, si es 10-1, tiene que dar 10 veces lo que el motor normalmente da de torque. Entonces, ustedes necesitan un eje para que el eje haga presión en una báscula, y ahí poder calcular ese torque. Si ustedes no tienen el eje, pues no van a poder hacer esa prueba. Si ustedes no tienen alguien que pueda armar el cicloidal, no van a poder realizar esa prueba. Entonces, siempre en las pruebas unitarias, identifiquen los requisitos, ya sean los instrumentos de medición, etcétera, y revisen qué integrantes de qué áreas se necesitan. Se necesita una persona de manufactura que sepa ensamblar el cicloidal, aunque pues realmente lo que dice el profesor es que todos deberían saberlo, pues realmente debería estar documentado, debería haber un paso a paso de cómo armarlo en caso de que no estén las personas que hayan trabajado en eso presente, pero pues sí que tengan en consideración esa parte. La otra parte es la parte de programación, que siempre tengan a alguien en las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque todas las pruebas unitarias necesitan alguna acción de software, más allá de las de electrónica o las de manufactura, siempre necesitan una acción de software. Y pues aprovechando que son bastantes, yo creo que pueden pues aprovechar y repartirse mucho mejor el trabajo que el anterior semestre. Otra cosa es documentación, tener a alguien pues pendiente de las partes de hacer llegar la información o tener cierta información, ya sea con infografías o con algún tema visual, para que obviamente son muchos temas, son 4 áreas donde cada área está cargada de mucha documentación. Entonces, si ustedes pueden agilizar los procesos de metacognición entre ustedes, pues mucho mejor, y más para el parcial, que el profesor pregunta sobre cada área y ustedes deberían de saber sobre todas las áreas. La parte de manufactura, lo que yo siempre dije en manufactura el anterior semestre fue que se dividieran entre subáreas, donde esté análisis mecánico y diseño,
donde diseño pase las piezas de análisis mecánico, se maneje mutuamente y siempre se haga un análisis mecánico en SolidWorks. ¿Por qué? Porque yo preguntaba por las pruebas de SolidWorks, pero pues no estaban. Entonces, preferiblemente que sea gente que haya visto dibujo avanzado o que la esté viendo para poder realizar ese tipo de pruebas o detalles, de saber qué torque va a soportar el eje, etcétera. Si están viendo diseño mecatrónico 1, el profesor Jorge también les puede ayudar con ese tipo de pruebas o de simulaciones que les pueden ayudar a saber qué materiales requieren o dónde es más crítico el fallo de la pieza. Y Sobre el dibujo en CAD, les recomiendo usar OneDrive. Ahí colocan cada uno la carpeta de los integrantes, cada integrante, y ahí que cada uno tenga una copia del diseño que se esté usando actualmente. Si le hacen un cambio, ese actualizaría al principal, que sea el que tienen que tener todos para documentación, para que cualquiera de otra área pueda revisarlo y que ustedes puedan seguir trabajando en el suyo. Si están trabajando en algo distinto, si piensan en otro diseño, pero así no se pierde el hilo, porque el problema era, yo diseñaba algo sobre el mío junto con mi compañero y nadie más estaba enterado, nada más nosotros dos. Entonces, cuando preguntaban por el diseño, preguntaban por el de otra persona y así era un enredo después, y para registrarlo en el Drive casi no hay nada sobre los diseños o no tienen un buen orden. Y siempre que hagan sus diseños, háganlo bien nombrado y con un buen orden, porque eso se vuelve un enredo. Después de encontrar la pieza que está fallando, la pieza que tienen que imprimir, eso es un complique. ya vamos para allá. Bueno, la nube Solid no la hemos usado. No, o sea, no, esa sí no la he usado, y en tal caso usamos OneDrive y simplemente actualizar la carpeta cada vez que hacíamos un cambio que necesitábamos que los demás vieran. para hacer el URF se necesita el diseño como tal del robot o con el prototipo lo pueden hacer. Ustedes pueden hacer el diseño, el URF se puede hacer de todo lo que ustedes desean, si quieren de la pata, del prototipo, del diseño como tal, pero sí necesitan tener mínimo los grados de libertad y máximo los 3 grados de libertad, o sea, las revoluciones, los cilindros y las conexiones. Incluso ustedes pueden tener cilindros y cubos y eso lo pueden modelar. O sea, no es necesario que tengan toda la estructura. Obviamente es mejor tener la estructura porque pues cuando vayan a ver cinemática inversa y directa, sí van a necesitar pues las coordenadas, qué tan separados están los puntos de referencia. Y para los de programación, nuevamente, utilizar GitHub y que hagan fork y ya la persona que haga un avance, ¿saben qué es un fork? ¿Sí? Un fork. Bueno, alguien sube algo a GitHub, eso está en la guía que yo les mandé. Alguien sube algo a GitHub, entonces usted puede hacer un fork y genera una copia en su propio GitHub. Entonces usted tiene como un clon de ese proyecto y usted lo puede alterar sin necesidad de alterar el proyecto original. Entonces cuando usted hace un buen avance y su avance ya lo probó, lo testeó y todo y le funciona, lo sube a su GitHub y después puede hacer un pull request, que es como mandarle eso que usted cambió a la persona propietaria, al del original, y esa persona le da a aceptar y ya eso que usted hizo y avanzó de buena manera se ve reflejado allá en la versión pues para todos. Listo, les recomiendo todo ese ecosistema de trabajo digital, utilícenlo para que siempre tengan todos la misma versión si van a hacer cambios significativos. ¿Listo? Y también vayan investigando lo de PyTest para testear los códigos y ver dónde pueden fallar. Que eso fue una, ¿cómo se diría? Implementación que me dijo el profesor Ferney que colocara, pero pues también lo mismo, por temas de que no había el personal capacitado suficiente, pues quedaba muy difícil hacerlo, ya que ustedes son más y pues conozco la mayoría, son muy buenos, implementenlo y vayan investigándolo de una vez. Otra cosa sobre el material, el asa con fibra de carbono, que ese también está dentro de los materiales que dejamos para vender. Ese material no se encuentra mucho las características de impresión y es un material complejo porque pues el asa de por sí es complejo, es tóxico, tiene que ser sí o sí en una impresora cerrada y aparte se recomienda que tenga ventilación activa para que así se filtre todo lo que es tóxico, porque en la habitación donde lo hagan va a quedar oliendo horrible. Entonces sí o sí requiere ventilación activa y al menos la temperatura entre 290 a 300 si no tienen una buena secadora. Si tienen una buena secadora en 285 y la secadora tiene que estar a 70 grados, pero asegurarse que esté bien seco porque si no ese material es muy fácil que falle la impresión. Entonces para que tengan en cuenta al utilizarlo, es el material más resistente que van a tener en tal caso de que necesiten reemplazar el rotor. El rotor es la única pieza actualmente que está impresa en ese material.
De resto, si la estructura requiere una pieza que requiera mayor resistencia, este sería el mejor material, sobre todo resistencia térmica. De manufactura. ¿Qué dice Sara? Bueno, si ya no tienen más dudas o si tienen igual las pueden dejar, igual la mayoría de los líderes, exceptando a Joseph, estamos dispuestos a colaborar en lo que necesiten. Él dijo que él Nunca me dejaron ser líder. Muy buenas tardes a los que están conectados, les habla el profesor Javier Castillo. Yo los estoy acompañando aquí en este proceso de ensamble. Tuve una reunión previa y no pude estar antes. El compañero que se fue, uno de los que colaboró bastante. Yo espero que ustedes no van a terminar tostados por este curso. Vean, muchachos, ustedes no se imaginan, aquí han mencionado cositas y hay un montón de las cuales yo necesito que los líderes se acerquen para irlos adiestrando. Ahí les hablaron del PyTest, ustedes tienen que aprender Git, tienen que aprender Docker, los de la parte de programación, la gente de documentación tiene que aprender a cómo se gestiona el RUP, cómo se hace, se lleva el registro de requerimientos funcionales, no funcionales, diagramas de secuencia, diagramas de clases, diagrama conceptual, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, diagrama de comunicación, o sea, hay un montón de cosas porque esto no es un proyecto simple. A los de electrónica yo no les voy a recibir nada en protoboard. Si ustedes estaban pensando en protoboard, no es conmigo, no es en mi curso. Los de electrónica yo no les voy a recibir soldaduras chambonas, cosas horrorosas. Los de programación, código que no esté con comentarios tampoco. Yo agarro y abro esa cosa y me voy a un archivo X. Asumo que si ese archivo está malo, el resto está malo. Si ese archivo está bien, fue un fallo del sistema y reviso uno hasta que encuentre uno malo. Entonces, el objetivo es que todos lo hagan de la mejor forma posible. Y espero que se lleven bien. A partir de ahora les van a comentar los compañeros, ya me tengo que retirar, esta parte que tiene que ver con lo que ellos tienen y que ustedes evalúen qué de lo que ellos tienen les es de utilidad. Ellos estuvieron muy cerca de lograrlo. El problema fue problema de comunicación, porque al final la mecanizada de ciertas piezas críticas no se hicieron. Y hay muchos compañeros que no les van a aportar mucho. Identifíquenlos. ¿Para qué? Para que sea ese punto, no, para lanzarnos no. Simplemente para que identifiquen qué cosas se pueden convertir en un cuello de botella que les pueda afectar el proyecto. Yo de verdad les agradezco por haber venido y compartir sus experiencias con ellos. Yo aspiro y espero que los que pasen de este curso, pues el próximo semestre le compartan sus experiencias a sus compañeros repitentes, no mentiras, a los nuevos estudiantes que vayan a ver la materia, porque es importante desde la experiencia de quien ya lo vivió, de qué se trata, de qué va, cómo son las cosas, cuáles son las mejores prácticas para que su proceso de aprendizaje sea el mejor. Recuerden, ustedes se están formando para la vida y el aprendizaje continuo, el asignar tiempo para su formación es importante. Ustedes acá no están viendo solamente lo técnico. Yo creo que lo de robótica que van a ver es mínimo. Lo más importante es lo que ustedes hacen con todo lo que han aprendido en la formación que han recibido de parte de la universidad y que demuestren esas habilidades comunicativas, esas habilidades de excelentes personas que se aspira y se espera de ustedes. ¿Listo? Muchachos, yo los dejo aquí, continúen con el resto de actividad y luego me cuentan. Líderes que están pendientes de reunirse conmigo, en cualquier momento yo estoy en el laboratorio para ponerlos al día. Gracias. Igual eso se les va a enviar para que lo terminen de definir ustedes. Por ahora puedes explicar las cosas de que no tengan idea, como las de electrónica. No, espérate. Bueno, este fue el inventario de lo que nos quedó de nosotros el semestre pasado.
Ya les voy a explicar, se dividió en dos cosas, en electrónica y en manufactura, que fueron las principales que compramos. Mientras leen el nombre, ese link también espero que Méndez se los envíe a ustedes. Mientras les leo qué es, pues Jorge también les va a explicar qué hace cada componente para que tengan una idea y entre ustedes lo evalúen del por qué se debería comprar. Les voy a explicar muy por encimita por cuestiones de tiempo. Si ya necesitan algo como más específico, pues ya pues, estoy dispuesto a colaborarles con la explicación de lo que necesiten o lo que sea. Antes de que se asusten con los precios, pues digamos que los precios incluyen tanto el precio pues, del elemento como lo que, pues sí, no, como pues lo que son los costos de envío y considerando de que pues la idea es que ustedes no paguen aduana, pues se consideraron los precios justos a lo que pues cuesta el elemento. Pues lo primero, el motor brushless, motor sin frame, frameless. Es parte fundamental para poder hacer un motor brushless, es el motor en sí mismo, rotor y estator. Pues eso ya si tienen dudas respecto a las especificaciones, pueden revisarlo en la referencia y no hay problema. Siguiente, el relé de estado sólido. Nosotros utilizamos este relé porque una de las cosas que toca asegurar en el sistema es poder apagarla sin necesidad de que alguien se acerque a los elementos activos. Elementos activos, entiéndase como cualquier cosa que al estar energizada puede generar algún movimiento o liberar algún tipo de energía. Entonces, pues lo que nosotros hacíamos era pues conectar al relé estado sólido un switch y para pues así poder apagar directamente el switch y no tener que mandar a alguien a desconectar de la fuente o de la batería. Siguiente, el step down. Yo les mencionaba de que una de las otras cosas que toca asegurarse para poder hacer uso de los controladores, en este caso el Moto UC1, es que ellos reciban un nivel de tensión, digamos, constante y regulado. Entonces, pues lo que nosotros decidimos para esa parte de la potencia fue precisamente comprar uno de estos convertidores que lo que hace es regular tanto la tensión como la corriente para que ustedes en todo momento puedan ajustarla. Normalmente, pues si ven, él tiene una pantalla y todo, lo pueden ajustar desde ahí. O también una de las cosas por las que se compró es que él tiene la posibilidad de poder ajustarse directamente soldando unos cables de comunicación SPI, creo que era, directamente a la placa. Entonces, ese es otro tipo. Listo. Elemento pues bastante considerable el Moto UC1. Este es el controlador del motor brushless. El BLDC es simplemente brushless DC. Controlador de 3 fases. Trae básicamente toda su documentación. Bueno, las referencias las pueden ir leyendo y las pueden ir averiguando ustedes. Mientras tanto, les quiero aclarar algo aquí que pasó con el Moto UC1 para que no les pase lo mismo. A nosotros nos pasó. Cuando ustedes vayan a pedir componentes o si necesitan algún otro, tengan en cuenta que Colombia es un país muy estricto y si el envío de importación supera los $200, les empieza a cobrar aduana. A nosotros nos pasó precisamente con los Moteus, por pedir 3 Moteus nos cobraron casi 500, 600 mil de aduana y pues eso es prácticamente otro Moteus más. Eso al final terminó siendo pérdida. Entonces, algo que tienen que revisar aquí es que en la página de MJBots, que son los que los venden, está a $69. Al momento, como ya lo explicó Jorge, todos estos precios incluyen el envío. Al momento de pedir el envío más barato vale $61 y eso implica que sería más o menos 120, 140. Si piden otro Moteus van a superar los 200 y les implica gastos de aduana. Entonces, la persona, la tesorera o los que vayan a revisar eso, tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Por esa parte, si pueden ver, de hecho hay varios elementos también de la misma página de MJBots. Los elementos que se compraron ahí, pues se revisaron y se revisó como la documentación antes de comprarlos. Pero pues tengan en cuenta muy claro eso de que a pesar de que pues del precio unitario es bajo o considerable, pues a la hora de pedirlos, pues consideren ese tipo de cosas que pues nadie se las dice. O sea, lo de aduana nosotros no lo sabíamos y con dinero. Los cables que van a necesitar para hacer las conexiones directas al Moteus, el Terminator del Buscan FD. El Terminator es algo que necesitan sí o sí para poder utilizar el protocolo de comunicación que viene integrado dentro del Moteus. El adaptador USB a CAN-FD, como decía, ustedes tienen que hacer una prueba de calibración ustedes tienen que hacer una prueba de calibración con el
con el motor mediante el Moteus, y la única forma que existe actualmente de hacerlo es con este adaptador USB a KNFD, porque nosotros lo intentamos hacer un puente con una ESP32 y como no hay documentación, pues básicamente es una tarea muy desgastante y que no recomiendo no recomiendo que se pongan a hacer eso porque es meterse en un problema de programación. Los cables, los JST-PH3, cables, los encoders magnéticos, estos encoders se compraron porque si ustedes ponen una reducción, pues pierden referencia de la posición absoluta a la salida de la reducción. Entonces, lo que nosotros teníamos pensado era que a la salida colocar otro encoder junto con su imán para poder tener relación de tanto entrada como de salida de posición. Termoencogibles. El circuito de la batería, la lógica y al cargador de batería, pues eso es el cargador de batería simplemente es pues un cable que ustedes conectan al coso de batería y lo pueden cargar con cualquier fuente de laboratorio. Pues todo esto se fabricó por nosotros, o sea, pues en realidad esto no es como que ustedes pueden ir a comprarlo y ya, o pues si lo compran pues va a ser mucho más costoso. Ahí viene incluido alguna de las cosas que se implementaron para la potencia, y bueno, ahí dice que se incluye y ya, simplemente si gustan revisarlo pues se puede revisar. La línea de potencia, las líneas de potencia son pues lo básico que van a necesitar para poder alimentar directamente lo que tengan de regulador de potencia directamente al Moteus. El bus de CAN, estos son simplemente unas placas que se realizaron para poder conectar a cada uno de los Moteus las líneas del protocolo de BusCAN. Los cables, la placa del Arduino Q ESP, esto fue un diseño pues en donde se iba a montar el Arduino Q y la ESP32. El MCP, eso es un módulo con el que pueden hacer pruebas del protocolo CAN. Lo mismo el MCP2515, lo único que cambia es la velocidad del protocolo. Las conexiones en T, estos simples son cables. El resto de cosas pues ya las pueden revisar en el Excel. Para programación pues necesitaría el Arduino, y en la parte de manufactura, pues si lo compramos allá, baja. No, pues ahí pueden encontrar materiales. Pues, eso no sobró, eso se vende. Bueno, ahí también pueden comprar, digamos, si el grupo de robótica no decide comprar las cosas y en sus microproyectos necesitan algunas cosas que les sirvan, pues la idea de nosotros es vender todo eso. Los tubos de fibra de carbono, que fueron los que usamos para el soporte de las patas entre el soporte de cada motor, para unirlos. Eso lo pueden revisar ustedes. En la parte de los filamentos, pues el resto de filamentos que nos usó, aquí importante a resaltar el asa con fibra de carbono, que fue la investigación que hizo el área de manufactura, que de acuerdo a ciertas características fue el filamento con la mejor puntuación para tanto soportar como el calor de los motores, como para soportar el peso, que fuera un material apto. Filamentos. Esa parte que ven ahí, la rojita con el coso negro, es la parte que nosotros alcanzamos a hacer de la pata, por si quieren comprarla para empezar a probar con eso. Ya hay en varios, pues son diseños que nos sobraron de impresiones 3D, y ahí están todos los rodamientos que utilizamos para la creación de estos. Igual pues eso depende del diseño que usen, pero los tenemos a la disposición de ustedes. Los que no tienen precio, Juan Ruz se encargará de terminar de ponerles precio. Sí. Pues ya sería eso, sería que Méndez les envíe el link. Y Méndez, ¿vas a cerrar con algo? No, ya, pues que les envíes el link y que ustedes revisen. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Leo. En electrónica, Ferney les impuso que sí o sí ustedes tenían que soldar, ¿o por qué no lo mandaron a soldar? Con una empresa que soldara.
Pues, si te soy honesto, pues si tienen, o sea, si tienen los elementos, el recurso humano necesario para soldar, no hay mucho lío en la soldadura, la verdad. O sea, por lo menos lo que es la soldadura de los controladores y eso, pues consideraría yo que le saldría mucho más costoso mandarlo a soldar por el simple hecho de que por el precio del controlador y lo que implica mandarlo a que lo manipule otra persona. Los elementos pues tienen que pues, sí, tener cuidado con ciertas restricciones en tema de estática y otros temas, pero mientras lo tengan en cuenta, como les digo, pues no creo que les vaya a ocurrir a mayor costo. ¿Y alguien del semestre pasado sabe soldar o algo que enseñe para ese semestre? Juan Pablo les podría dar clasecitas, él fue el casi que se encargó. Él también hizo la capacitación, pues, para tanto el uso de las máquinas, de la láser y de la CNC, para hacer el ruteado de las baquelitas y también para hacer la soldadura. Leo, una pregunta. Leo, ¿tú estás encendiendo soldar por soldar láminas Sí, o soldar con la cautines? soldadura de los circuitos, lo que uno hace con las impresiones en KitKat, que necesita o requiere por lo menos saber el calibre de los agujeros para poder ensamblar las piezas, poderlas soldar, poderlas saber que no se le vaya a dañar una pista, que no se le vaya a levantar Ya, una ya te pista. entiendo. Bueno, siendo totalmente honesto, pues eso es algo que, la verdad, eso es muy difícil de controlar, por lo menos con los materiales que nosotros trabajamos, o sea, la baquelita comercial y todo ese tipo de cosas, es difícil controlar esos aspectos, pero no son daños, o sea, por ejemplo, si se te levanta una pista, no es algo que no se pueda arreglar. Entonces, siempre que lo puedan arreglar, pues intenten arreglarlo porque les ahorra dinero. Y segundo, para el tema que me preguntas, como de qué cosas específicas se deben cumplir para poder asegurar que de alguna forma la placa funcione, les recomiendo revisar la norma. La verdad no me acuerdo del momento de la norma específica que les dije que revisaran, pero estoy seguro que si le preguntan a Ferney, él se sabe la norma exacta. Entonces, pregúntenle a Ferney la norma que tienen que llevar los de electrónica para la fabricación de placas, y lo que pueden hacer y lo que yo les recomendé a los del semestre pasado es que hagan un notebook, utilicen la IA Notebook y le pasen la norma. Y a esa misma IA le proponen el diseño que van a utilizar. Y ahí básicamente les anota ítem por ítem qué cosas deben tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Bueno, que sepan que estamos a disposición, a cualquiera de nosotros que necesiten nos avisan. Igual yo estoy en contacto con Méndez en cuanto a las cosas. Y ya. Chao. Como anuncio parroquial ya para terminar, los líderes que faltan como pues comunicar con los líderes de las otras áreas, ya yo me encargaré. Desafortunadamente Manufactura está solo, pero yo confío en ellos. Y bueno, electrónica ya falta Johnny con Jorge. Juan Pablo que no pudo venir hoy, Juan Pablo también está dispuesto a ayudarlos. Pronto los de electrónica, luego les presentamos a Juanpa. Juanpa me dijo que él va a estar mucho en el lab de robótica, él está con su tesis, pero siempre y cuando él tenga tiempo va a estar dispuesto a ayudarles en lo que quiera. Juan Di Tobar también. Esos sí trabajan por teletrabajo. Pero pues yo mantengo a veces con ellos, entonces por eso no me preocupen. ¿Qué otra? Bueno, pues por Juan Di, usted conoce a Juan, no pasa nada. Ya luego estaré hablando con los líderes para programar la primera reunión de líderes. Esa reunión va a quedar, la idea es que quede constante cada semana. Ya casi todas las áreas han programado sus reuniones, creo que fue la de manufactura. ¿La electrónica cuándo es? No sé, programación, si ya ha tenido reunión o tendrá. No he estado pendiente de eso, la verdad. Dime. ¿El jueves cancelaron clase? Bueno, yo creo que esta semana, por ese festivo, vamos a tener una reducción grandecita de trabajo, pero la idea es que, creo que aquí lo que me dice María Paula es que el jueves cancelaron clase y el viernes pues es festivo y tampoco hay clase. Bueno, son virtuales y probablemente, no, pero probablemente a la mayoría se le dificulte llegar a la universidad pues por alguna razón, entonces pues siempre y cuando pueda manejar sus... Ah, bueno, es por si tenían una reunión el jueves, pues que sepan que tal vez tengan que hacerla virtual. Reuniones generales de robótica, se está estudiando si se podrían hacer o no, pero creo que va a ser muy complejo y sería lo mejor, para mi parecer, que todo se comunique a través de sus líderes en sus reuniones.
¿Qué otra cosa iba a decir yo? Ah, esta reunión fue grabada. Ya ahorita yo la subo a YouTube y les comparto el enlace en el grupo general. Para que sepan que lo que vieron aquí, que fue toda la vida. ¿Qué otra cosa vamos a decir? ¿No? ¿Algo que decir, algo que agregar? Pues nada, vamos a divertirnos un poquito. Tenemos muy buenos elementos y esperamos que esto camine, por favor. Y ya pueden retirarse. Chao, chicos. Chao. Tambo. Gracias, chao.